Hola amigos, bienvenidos a otra cápsula de Nutriendo tu Fe. Soy el Padre Sergio Camarillo de la Iglesia Medalla Milagrosa. La pregunta que ahora vamos a tratar de responder es: Jesucristo, ¿estás realmente en un pedazo de pan? Este pan del cual nosotros los católicos lo recibimos en cada celebración de la Eucaristía, en cada misa, tiene su fundamentación en la Biblia, que es la fuente de la inspiración que Jesucristo nos ha dejado y que a lo largo de los siglos, gracias a la Iglesia Católica, también se han compendiado las enseñanzas de Jesucristo y se han también constatado la tradición de preparación para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y en la Biblia, particularmente del Nuevo Testamento, 4 veces encontramos narrada la institución por Jesucristo de esto que le llamamos el sacramento de la Eucaristía. 3 veces en los Evangelios, en Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 29, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, del versículo 22 al 23, y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, del versículo 19 al 20. Y en cada Eucaristía que celebramos en la misa, se vuelve a actualizar la presencia de Jesucristo como en aquella ocasión que, reunido con sus apóstoles en el siglo I, en la última cena de Pascua que celebró con ellos, como nos narra el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, del versículo 52 al 57, que voy a dar lectura, vamos a recordar esa escena. Los judíos discutían entre ellos. Unos decían: ¿cómo este hombre va a darnos a comer su carne? Jesús les contestó: en verdad les digo, si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es comida verdadera y mi sangre bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive en mí me envió y yo vivo por él, así quien me come a mí tendrá de mí la vida. Y esto ya era una anticipación que Jesucristo les hacía a sus hermanos sobre lo que sería la institución de la Eucaristía. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, del versículo 19 al 20, encontramos ya la siguiente indicación de lo que realizó Jesús con sus apóstoles. Dice así: después tomó el pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa y dijo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Y esta voluntad de Jesucristo no solamente quedó realizada en esa última cena con sus apóstoles y con algunas mujeres que lo acompañaban, sino también insistió en que esta tradición se siguiera repitiendo. Y la encontramos en una carta de San Pablo, que después de su conversión también va a Jerusalén, se encuentra con Simón, que nosotros lo conocemos como Pedro, apodado por Jesucristo. Y en esta carta, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 29, tenemos constatado las palabras de San Pablo sobre esta tradición. Y dice así: yo recibí esta tradición del Señor, que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado,
tomó el pan y después de dar gracias lo partió, diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, si alguien come del pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esto, que cada uno examine su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. De otra manera, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo del Señor. Según nuestras creencias católicas de estos 21 siglos de cristianismo, mediante la consagración que hace el ministro de culto católico en la celebración de la misa, se consagra la sustancia del pan y del vino y se transforman en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, quedando iguales las características que le llamamos los accidentes o especies de los objetos consagrados, es decir, su color, sabor, peso, etc. Y por eso decimos y creemos, fundamentándonos en la tradición de los apóstoles, en San Pablo, en los escritos también de las interpretaciones de estas palabras y enseñanzas, en la reunión de los obispos, que también definiendo en concilios estos sacramentos, estos signos de salvación que Jesucristo mismo instituyó, creemos que Jesucristo está realmente presente en el pan y en el vino que se consagra a través de la mediación del sacerdote en cada celebración de la misa. En el caso también de la Iglesia Católica, se puede comulgar solamente con el pan consagrado. Dice una afirmación en la sesión 13 del Concilio de Constanza, celebrada el 15 de junio de 1415, la siguiente afirmación: para evitar algunos escándalos y peligros se introdujo razonablemente la costumbre de que por los consagrantes se recibiera bajo las 2 especies y por los laicos bajo la especie del pan. Como quiera, ha de creerse firmísimamente y en modo alguno no ha de dudarse que lo mismo bajo la especie de pan que bajo la especie de vino se contiene verdaderamente el cuerpo entero y la sangre de Cristo. Nosotros como católicos tenemos un código de derecho y en el apartado número 925 se afirma lo siguiente, que son indicaciones para todos los clérigos de la Iglesia Católica. Administrese la Sagrada Comunión bajo la sola especie del pan o de acuerdo con las leyes litúrgicas bajo las 2 especies, en caso de necesidad, también bajo la sola especie del vino. Y en el número 927 del Código de Derecho Canónico dice: está terminantemente prohibido, aun en caso de extrema necesidad, consagrar una materia sin la otra o ambas fuera de la celebración eucarística. Y en el número 924, parágrafo 1, dice: el sacrosanto sacrificio eucarístico se debe celebrar con pan y vino, al cual se ha de mezclar un poco de agua. Porque la Iglesia Católica también hace referencia a la Eucaristía en lo que nosotros llamamos la misa. La palabra misa era usada para señalar a los soldados que podían romper filas y también
para declarar terminado un juicio. Es decir, desde sus raíces en latín, esta palabra significa despedida. Cuando la Eucaristía se celebraba en latín, la palabra misa concluía la acción litúrgica y así la gente coloquialmente empezó a referirse a la celebración eucarística como la misa. Por eso es importante, queridos hermanos, valorar siempre la presencia real que por 21 siglos en la Iglesia Católica hemos creído, fundamentándonos en la Sagrada Eucaristía, fundamentándonos en la tradición de los santos padres, de los catequistas, comentaristas, obispos, teólogos, en esta tradición de la cual es importante creerle a Jesucristo cuando habla de su presencia en este cuerpo que es el pan y el vino consagrados. Queremos nosotros encomendarnos también a la Santísima Virgen María, deseando que estas cápsulas sean aprovechadas y también divulgadas para que más creyentes en Cristo podamos acercarnos a los sacramentos y en particular al Sagrado Sacramento de la Eucaristía para recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.